La definición de literatura ha cambiado dependiendo del contexto sociocultural e histórico, y solo en el siglo XIX adquiere el significado contemporáneo. En el siglo XVIII se llama literatos a poetas y científicos como Newton. Entre los primeros textos literarios aparece el poema de Gilgamesh, una narración de origen sumerio que fue grabada en tablas de arcilla y cuya primera aparición data del año 2000 a.C. Antes de esa época, las narraciones solían circular de generación en generación a través de un lenguaje oral. En cuanto a la literatura en español, sus orígenes se remontan al siglo X con las glosas emilanenses y al siglo siguiente con las hachas, un conjunto breve de composiciones líricas de carácter amoroso. Es el arte de la expresión escrita o hablada. La lírica, la narrativa y el teatro forman parte de la literatura. También es un conjunto de las obras escritas en prosa o verso de un determinado género, época o lugar. Por ejemplo, la literatura del siglo de oro, literatura caribeña, literatura fantástica, erótica, española, gótica, entre otras. La literatura española que conocemos inicia con unos breves fragmentos líricos mozárabes cuando los árabes invadieron España hacia el 700 después de Cristo. La población cristiana de los territorios conquistados pasó a formar parte durante siglos del mundo árabe. Se trataba de un mundo mucho más culto y refinado, de gran tolerancia religiosa, así que no es de extrañar los cristianos se arabizaran en gran medida. Literatura y escritura, aunque obviamente relacionadas, no son sinónimos. Los primeros escritos de los antiguos sumerios no son literatura, ni las primeras inscripciones en jeroglíficos egipcios. Los textos literarios más antiguos que nos han llegado datan de los siglos después de la invención de la escritura. Muchos textos se transmitieron por tradición oral durante siglos. La literatura medieval se denomina literatura medieval a todos aquellos trabajos escritos principalmente en Europa, es decir, durante aproximadamente 1000 años. Las artes son un fenómeno social, un medio de comunicación, una necesidad del ser humano de expresarse y comunicarse mediante formas, colores, sonidos y movimientos. El arte es un producto o acto creativo. La literatura es considerada un arte porque en relación con los demás, como la música o el teatro, todas ellas buscaban una misma finalidad, la belleza. La literatura está hecha para plasmar ideas, ideologías y principalmente sentimientos. La literatura nos permite evadirnos de la realidad, nos permite huir del mundo que nos rodea, de todas las preocupaciones que forman parte de nuestro día a día. La buena literatura es aquella que nos da la opción de desconectar del mundo real por un tiempo. La literatura es uno de los mejores potenciadores para la imaginación, la fantasía e incluso me atrevería a decir la ensoñación. Además de que es una forma estupenda e inagotable de diversión y entretenimiento. Un entretenimiento que tiene la gran ventaja de ser un acto individual, de no depender de otros. Nos permite viajar en el tiempo hacia un futuro inexplorado. Uno de los principales exponentes de la literatura fueron Miguel de Cervantes, cuya obra Don Quijote fue valorada como el mejor trabajo literario jamás escrito. Otro de estos exponentes fue Charles Dickens, cuyas obras retrataban la era victoriana. Y uno de mis favoritos, Julio Verne, el cual es considerado el padre de la ciencia ficción al escribir innumerables obras literarias. Sin olvidar a William Shakespeare, que fue un gran exponente para las obras de teatro de la actualidad. Otros grandes exponentes serían Franz Kafka, Vladimir Nabokov, Edgar Allan Poe y Henry Lovecraft.